Eso es si estás siendo guiado por el Espíritu, Cristo Lisbeth, que te ayuda en el camino. La idea es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Si no te estás dejando guiar por Cristo Lisbeth, entonces vas en el mismo camino que están las vírgenes insensatas, que el camino en donde ellas están parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso la importancia de ser guiados por el Espíritu de Dios en estos tiempos del fin es para que no terminen en descomposición y en la tumba. En el tema de hoy, el misterio de Cristo revelado, les vamos a explicar cuál es ese misterio que estuvo tan escondido y por qué no había salido a la luz hasta ahora. Cuando el ser humano entienda que yo, una mujer, soy Cristo y que vine para entregarles la vida eterna que Dios prometió, entonces entenderán la fidelidad de Dios con su pueblo en cumplirle sus promesas y que también todo el que tenga sed de vida eterna la obtendrá cuando reconozcan que Cristo está presente, revelando los misterios que estaban ocultos. Hoy, en los postreros días, es el tiempo señalado para que toda la verdad de Dios sea aclarada por el mismo Señor. Por eso Pablo, en su primera carta a los Corintios, les escribió que no juzgaran nada antes de tiempo y que esperaran hasta que viniera el Señor. Si Pablo dice que no juzguen nada antes de tiempo, entonces hasta que no se manifieste Cristo en estos tiempos del fin, nadie debería estar hablando acerca de los misterios de Dios, porque solo el Señor sería el que los aclararía. Pablo escribió varias veces mencionando que había misterios ocultos sobre Dios, pero no los reveló él, porque él sabía que esa tarea le tocaba a Cristo cuando se manifestara en el futuro. Así es como podríamos identificar a Cristo en los últimos tiempos, porque ella misma sería la que revelaría todos los misterios que estaban escondidos en Dios. Si yo hablo lo mismo que hablaba el edificador y lo mismo que hablan todas las llamadas iglesias en el mundo, entonces yo no soy el Cristo y me quedo callada. Pero si yo estoy hablando cosas que nunca has escuchado, ni te han pasado por la mente, entonces no te apartes de mí tan rápido. Escúchame para que puedas entender cuáles son los misterios que Dios dejó ocultos de todo ser humano hasta ahora. Si Pablo dice que hay un misterio sobre Cristo, entonces el único que puede revelarlo es el mismo Señor. Y así me ha sucedido hoy en mi manifestación. También el Señor le dijo a Daniel, mantén en secreto esta profecía, sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando la ciencia aumentaría, porque solo yo vendría a aclarar y a descifrar el misterio y la verdad. Prueba irrefutable de que estamos en el tiempo del fin, ya que las profecías de este libro no serían reveladas hasta cuando los muchos serían limpiados, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederían impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Es mi palabra la que muchos entendieron y fueron limpiados, emblanquecidos y purificados. Pero los que no recibieron mi palabra son los impíos, y un impío es un irrespetuoso que no tiene piedad y no quiere salir de las tinieblas. Esta sabiduría no la conocían en el tiempo de Cristo María, hace 2000 años. Es ahora en la manifestación de Cristo Lisbeth, en los tiempos del fin, donde se ha aumentado el conocimiento en ustedes, ya que les he revelado esos misterios. He abierto los sellos del librito, el Evangelio eterno. ¿Cómo se puede identificar si yo soy el Cristo? Por la sabiduría que hablo. También en Apocalipsis, recuerden que no había quien desatara los sellos, pues gracias al Cordero hembra que se manifestó para poderlos abrir. Amén, aleluya. En ningún otro tiempo se han abierto esos sellos. Cristo Lisbeth, en sentido figurado, es el esposo de la iglesia, y solo estando pegados a su cabeza, Cristo Lisbeth, es que pueden estar pegados al Padre, que es la cabeza de Cristo Lisbeth. El Padre no tiene otra esposa. Yo soy la unigénita esposa de Melquisedec. Así es que podemos entender cómo es que Cristo Lisbeth, una mujer, es la cabeza de la iglesia, que son sus hijos de la promesa, los espirituales. Y es porque Dios Padre, Melquisedec, es la cabeza de Cristo Lisbeth, su esposa. Eso confirma que ella es el Espíritu, ya que es el Espíritu que da vida, y la carne para nada aprovecha, porque sin la madre espiritual
no puede haber alumbramiento ni vida. Por eso ella dice en Juan 6, del 62 al 65, pues que, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿a dónde es que estaba primero? Ella era y es una con su esposo Melquisedec. Siempre fueron ellos los que estaban juntos, como cabeza y cuerpo. Por eso el varón y hembra fueron creados a su imagen y semejanza. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne da hijos para la carne, pero para nada aprovecha ese cuerpo mortal si no tiene un espíritu que le da vida. Es como un hombre sin la mujer. No puede tener hijos. Entonces, sin el espíritu, que es la esposa de Dios, no hay alumbramiento, ni hijos espirituales. Por eso cuando Cristo María le explica a Nicodemo sobre el nacer de nuevo, él piensa en un engendramiento y nacimiento físico y le pregunta, ¿cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Entonces ella le dice, te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Si no entienden cómo fue la formación de los hombres terrenales, menos entenderán las cosas celestiales que yo hablo, de cómo nacen del Espíritu. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ella lo que les está diciendo es que si el Padre no los engendra, jamás hubieran podido nacer de nuevo en esta dispensación. El Padre solo no puede tener hijos espirituales. A través de mí es que sale la imagen y semejanza de la hembra, la mujer virtuosa y ayuda idónea. Y la imagen del varón es el que yo les enseño de su Padre. Por eso Cristo María le dijo a Nicodemo que todo el que no naciere espiritualmente no podrá ver el reino de Dios. Por eso dice, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Más claro ni el agua. Un hombre no va a hablar así sobre un nacimiento con otro hombre, y menos con un fariseo. Hay muchos judíos practicantes que menosprecian a la mujer y hasta tienen una oración donde dicen, gracias a Dios por no haberme hecho una mujer. Por eso no quisieron recibir a Cristo como mujer en aquel tiempo, y en este tiempo va a ser difícil para ellos aceptar que el Mesías que esperan es una mujer. Mira como dice en Eclesiastés 11:5. Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Los hombres tratan de entender cómo actúa Dios en cuanto a su creación, pero por no ser espirituales, no lo pueden entender. Por eso es que este libro es tan peligroso para los hombres que no son guiados por el Espíritu de Dios. A Dios le plació dejar todo escrito como un misterio para que solo su esposa los revelara y a través de ella todos los que nacieren de nuevo tendrían entrada al reino de Dios. No es un padre e hijo, sino un padre y una madre, los que vienen para hacer morada en ti, como dice en Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En estas frases como mi Padre, el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, podemos ver cómo el misterio de Cristo está escondido, y por eso el mundo que lee la Biblia piensa que es un hijo varón el que tiene una relación tan cercana con su Padre. Y déjenme decirles, por no entender el misterio del Padre y del Hijo, que en verdad es padre y madre, los hombres del Medio Oriente, sean los musulmanes, los árabes, los judíos, todos maltratan a la mujer. Esa maldición se ha contaminado a otros países también. Y cuando nace una niña no se gozan, pero cuando nace un varón lo tratan como un rey y las hembras sufren en su interior. Estos hombres ignorantes piensan que Dios no tuvo esposa y que Dios no piensa bien de la mujer y que para él no es nada, pero un hijo sí es más importante y lo ama más que a una mujer. El maltrato a esas mujeres se llama misoginia
que significa odio, falta de confianza y rechazo para con las mujeres. Así que ya se pueden imaginar lo que les va a causar a estos seres mortales cuando escuchen que el Mesías que ellos esperan es una mujer y que no existe ningún más allá, ni tampoco les espera 72 mujeres vírgenes a los terroristas. ¿Cuánto les falta conocer a Dios y dejar de ser tan tercos, matándose y matando a otras personas, pensando que están acumulando puntos para cuando mueran? Son unos ignorantes, los pobres. Tendrán oportunidad de escucharme, y si me aceptan, no tendrán que matarse más, pero sí tendrán que guardar mis mandamientos y vivir en mi orden perfecto de pureza y de paz. Mira cómo dice en la carta a los Efesios 3, del 3 al 6. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo, ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos. Ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Recuerden que solo Cristo Lisbeth es la que da dones a los hombres, y en este tiempo, con mi palabra, han sido hechos los únicos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio. En este misterio que Pablo menciona, pero no reveló, es sobre los gentiles que juntamente con los judíos espirituales son beneficiarios de la misma herencia. Si se unen al pueblo de Dios y son circuncidados de su mente pecaminosa carnal, la circuncisión no echa mano. La revelación de este misterio es que todo el que cree en mí, la roca del fundamento, será llamado hijo del Dios viviente. Esa será la descendencia de los hijos de Dios y no por ninguna carne judía. Dios es claro en decir que la carne para nada aprovecha. Es el espíritu lo que vivifica, pero para tener un espíritu tienes que haber escuchado a tu madre espiritual para poder nacer de nuevo. Todos los que amen la justicia de Dios, sea judío, pakistaní, americano, latino, chino, brasilero, africano, indio, no importa de qué raza, nacionalidad o religión eres. Si me amas a mí y guardas mis palabras, te daré la semilla del Espíritu y serás hijo del Dios viviente Melquisedec Lisbeth, el único Dios que da vida a los mortales.